Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para el lunes 19 de abril. Lunes, comienzo de semana. Ánimo, mi gente. Una nueva semana que el Señor nos regala. Aprovechémosla al máximo. Demos lo mejor de nosotros para vivir de la mano con Jesús. Entonces, la frase para este lunes. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dispongámonos ahora a abrir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: «Nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios». Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: «Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés». Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud, que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en nuestra vida diaria es muy fácil quedar atrapado en nuestras preocupaciones.
Jesús comprende nuestras preocupaciones, especialmente cuando tenemos responsabilidades con nuestras familias o lugares de trabajo y estamos luchando por estar a la altura de esas responsabilidades. Pero Él nos llama hoy a adoptar una perspectiva más amplia, a trabajar por el alimento que perdura para la vida eterna, que el Hijo del Hombre te dará. Nos pide que nos acerquemos a Él con confianza y le permitamos que nos guíe mientras trabajamos para satisfacer esas necesidades, pero que también vayamos más allá de la perspectiva de nuestras necesidades diarias. Quiere que lo busquemos con amor para que nos ayude en nuestro viaje espiritual y a través de esta vida hacia el cielo. A lo largo de la temporada de Pascua, las lecturas, especialmente Hechos de los Apóstoles, nos dan tremendos ejemplos de discípulos que han adoptado esta perspectiva más amplia y eterna. Leemos sobre hombres y mujeres cuyas vidas han cambiado debido a sus encuentros con Cristo resucitado y que son guiados por el Espíritu. Hoy nos encontramos con un discípulo así en Esteban, quien con gracia y poder hizo grandes maravillas y debatió audazmente con sus oponentes que no creían que Jesús era el Mesías. Al igual que Jesús fue condenado a muerte por testigos falsos. Sin embargo, ante estas acusaciones falsas, Esteban persistió en defender la verdad de Jesús resucitado y enfrentó a sus acusadores con el rostro de un ángel. Si meditamos en el salmo que acabamos de escuchar hoy, decía: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Precisamente por eso el rostro de Esteban se veía como un ángel. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nuestros rostros también reflejarán a Cristo. Vamos a parecer ángeles. Hoy podríamos pensar en cómo me ven mis hijos, mi esposa, mi esposo, el prójimo que me encuentro hoy día en mi camino. ¿Podrán ver en mí el rostro de un ángel, el rostro de Cristo? Nos puede parecer imposible o hasta cómico pensarlo, pero hermanos, si vivimos haciendo la voluntad del Señor, seremos dichosos, es decir, nuestros rostros estarán llenos de paz. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? No es otra cosa que vivir de acuerdo a sus mandatos, principalmente amando a los demás como a nosotros mismos. Para hablar de las maravillas de Dios a los demás, solo se necesita vivir amando como Jesús, y Él mismo nos dará la gracia y el poder que le dio a Esteban para vivir y morir por Él. Fíjense, hermanos, muchas veces cuando pensamos tan siquiera en reflejar el rostro de Cristo o el rostro de un ángel, nos puede parecer imposible, pero en realidad no se trata de que seamos perfectos, y eso es lo que muchas veces nos hace pensar en que no podemos, porque somos débiles, porque cometemos errores. Pero en realidad la grandeza de reflejar el rostro de Cristo, el rostro de un ángel como lo reflejaba Esteban, está en luchar cada día por aceptar a aquel que no es de mi agrado, por perdonar al que me ha ofendido, por ayudar al que necesita. Ahí está, ahí estamos reflejando el rostro de Cristo a los demás. Esto no es fácil, por supuesto, pero no estamos solos, porque el Señor nos da esa misma fuerza, ese mismo poder que le dio a Esteban. Puede que nos sintamos muy alejados de la época de Jesús y los primeros discípulos, pero como ellos estamos llamados a adoptar la perspectiva amplia y eterna de nuestra fe, mientras confiamos en que seremos guiados en nuestras luchas diarias. Recemos hoy, hermano, por la valentía de San Esteban y por la perspectiva del cielo que Jesús nos invita a asumir cada día. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que se nos exhorta a vivir una vida que refleje el rostro de Cristo a los demás, buscando siempre las cosas del cielo, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿refleja mi rostro hoy el amor que siento por Cristo? ¿Por qué cosas en verdad me estoy preocupando? ¿Por las del cielo o por las de la tierra? Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por tanta bondad que tienes con nosotros.
Te pedimos en este día y siempre, Señor, que podamos reflejar tu rostro a los demás. Sabemos que es una tarea difícil, Señor, porque no somos perfectos. Pero te pedimos, Señor, tu gracia y tu poder para que dentro de nuestras imperfecciones podamos mostrar tu rostro, podamos mostrar a los demás que somos débiles, pero que tú nos haces fuertes. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un lunes bien bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. No te olvides tú de orar por mí y por mi familia. Y que Dios siempre te bendiga en gracia para mostrar su rostro a los demás abundantemente. Y no olvides, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona.